Hermanos, que Dios te bendiga. Amén. Que Dios te bendiga más. Amén. Pueden ponerse de pie porque vamos a estar empezando nuestro servicio en el día de hoy. Oremos. Señor, te damos gracias porque tú eres un Dios bueno, tú eres un Dios misericordioso, Jesús, y te doy gracias porque nos has traído aquí con bien para aprender más de tu palabra y para poder adorarte y glorificarte, Jesús. Yo te pido que tú abras nuestros corazones y que abras nuestras mentes, nuestros oídos, para así seguir aprendiendo cada día más de tu palabra y poder aplicarlo a nuestras vidas, Jesús. Te doy gracias porque podemos venir aquí, Jesús, que tú nos has dado salud, que tú nos has dado la dicha de estar en tu casa de oración, Padre amado, para traerte gloria y para traerte honra. Una vez más te pido que te glorifiques en el día de hoy y son favores que te pido en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Les invitamos a que se unan a nosotros para así cantar este canto. Necesito estar
bien cansados, no nada más físicamente, sino emocionalmente. Amén. Entonces las cosas no van bien, pero llegamos a la casa del Señor. We're here. Entonces ellos cantan ese canto una vez más. Permite que el Espíritu Santo ministre. Permite que Él sane a su corazón, fortalezca su vida. Reciba dirección para su vida. Amén. Padre, gracias por tu presencia en esta mañana, en esta tarde. Recibimos de ti en esta tarde. Recibimos de ti. Recibimos misericordia. Recibimos perdón. Recibimos fortaleza. Recibimos de ti en esta tarde. Oh, gracias, Señor. Gracias. Oh, gracias, Señor. Oh, gracias, gracias. Oh, we thank you, Lord. Thank you, thank you, thank you. Oh, gracias, Señor. Thank you, thank you. Sea fortalecido en el Señor. Oh, gracias, Señor. Oh, gracias. Oh, gracias. Porque en ti hay respuesta a la oración. En ti hay respuesta a la salud, al problema. Oh, gracias, Señor. Oh, gracias. Oh, gracias, Señor. Gloria a Dios. Padre, gracias por tu presencia. Gracias por la remanente que tomó tiempo para estar acá esta tarde. Gracias. Bendice y fortalece a cada uno en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pueden tomar su asiento mientras los mujeres pasan y recibimos los diezmos y ofrendas. Amén. Padre, gracias nuevamente por la bendición que tú nos das de estar en tu casa, de permitirnos darte nuestros diezmos y ofrendas. Bendice, bendice en el nombre de Jesús. Amén. Mientras los hermanos pasan, quería recordarle que este domingo que viene va a estar nuestro hermano José Pérez. Él va a estar predicando este domingo. Si es que le animamos a que venga, él tiene un mensaje que Dios ha puesto en su corazón y yo sé que va a ser de edificación. Inviten a sus amistades, amén. Y también tenemos bolsas de comida. Esta semana que viene es Spring Break para muchos, así es que hay dos diferentes clases de bolsas, así es que lleve para sus amistades, los vecinos, diga que de parte de Misión de Fe puede llevarles y bendiganles. Así es que hay suficiente y todavía el bien está lleno, así es que puede llevar lo que usted necesite y llevarle a su vecino. Amén. Dios nos ha bendecido grandemente. Así es que los niños pueden pasar en su clase. Los niños y los jóvenes, diría. Gracias a nuestros jóvenes, amén, que nos ayudan fielmente en todos los servicios. Gracias por bendecirnos con su colaboración. En esta tarde voy a dar una enseñanza y estamos aprendiendo. El tema que hemos estado estudiando es formación espiritual. Amén. Una de las cosas que es importante de conocer la palabra del Señor es porque nos ayuda a formarnos espiritualmente como discípulos. Amén.
Cuando usted conoce la palabra del Señor, forma nuestro carácter. Yo he aprendido de que por muy torcido que estemos, por muy duro que estemos, pero si permanecemos y nos esforzamos a acercarnos al Señor, Él obra en nuestros corazones, Él obra en nuestras vidas y nos ayuda, amén, a crecer, a madurar y a desarrollarnos como personas. Dios puede obrar y puede ayudarnos a crecer, ¿verdad? Y la palabra del Señor, yo he leído unos cuantos libros, tanto de psicología, que es lo más popular para aprender, y son de mucha ayuda. Pero muchos de los libros que han sido escritos de psicología, de la ciencia y psicología, los puede encontrar muy claros en la Biblia. Es muy interesante. Le animo a que continúe estudiando. He compartido el testimonio de un joven que conocí muchos años atrás, si no me equivoco se llamaba Héctor. Y cuando yo fui a ayudar a establecer una iglesia en el este de Los Ángeles, era una persona bien amable, bien cortés, muy agradable el estar con él, y trabajaba mucho con los niños, trabajaba mucho con los jóvenes, muy servidor, una persona agradable. Y yo creí que él había crecido en la iglesia, porque los principios, la manera de comportarse, ¿verdad? Y viene él y me confiesa en un día que estábamos nada más conversando de que él había durado unos años en la prisión. Y de ahí él me enseñó una Biblia que tenía, ya estaba bien desgastada, ¿verdad? La Biblia, y aún tenía un nombre, pero un nombre en inglés. Pero él, le dije yo, pero tú te llamas Héctor, aquí no es el nombre. Y dice, no, es que la razón que te quiero enseñar, te estoy mostrando esta Biblia, dice, es porque realmente Dios me salvó, y cuando me salvó me cambió, dice, y esta Biblia es el testimonio. Dije, sí, está bien, claro, dije yo, Dios usa la Biblia. Y dice, no, la Biblia es testimonio. Le dije yo, oh, sí. Pero él no, me dijo, déjame explicarle por qué la Biblia es también es un testimonio que Dios cambia. Dije, pues se lo estudió, usted sabe, y aprendió. Y dice, no, dice, yo antes era violento y robaba. Y dice, cuando estuve en la prisión me llevaron a la capilla, me invitaron, y el evangelista, el pastor que vino a predicar, dice, enseñó muy bien, y tenía una Biblia y era nueva. La Biblia a mí me gustó porque nunca había visto un libro tan de piel, ¿verdad? Especial. Y dice, cuando él estaba orando con las personas ahí, se descuidó, fui yo y me eché la Biblia. Y me le robé la Biblia, dice, porque era muy bonita y nueva. Y él creyó ahí en la prisión, podía entenderla y hacer algo. Le robó la Biblia al evangelista y dice, me quedé con ella, dice, ella nunca lo vi para devolvérsela, pero me quedó el testimonio que yo me la robé, y después yo fui salvo y empecé a estudiar esa Biblia. La razón que él andaba llevando y lo traía a la iglesia era para no olvidarse de dónde Dios lo había sacado. Pero ¿quién iba a creer que él había estado en la prisión por intento de asesinato? Había apuñaleado a alguien en las pandillas y le gustaba robar. Y después, cómo Dios transformó su vida. ¿Amén? Y Dios podía hacer eso en nuestras vidas. ¿Amén? Y eso es lo lindo. A cada uno de nosotros podemos dar un testimonio de lo que es Dios, de lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Amén. Vamos a aprender un poquito en esta tarde acerca de la mayordomía o aprendiendo a dar de corazón. Uno de los desafíos que hemos tenido en la iglesia es de que en ocasiones hemos malgastado dinero, y no digo esta iglesia, sino en general, ¿verdad? A veces hemos sido de mal testimonio, hemos agarrado dinero, se ha desaparecido dinero, o diferentes maneras, y especialmente en los probablemente 70, 80, cuando vino el evangelio de prosperidad que decían muchos, ¿verdad? Donde muchos evangelistas y pastores empezaron a promover que dieran a su ministerio. E incluso escuché, me sorprendió algún video nuestro hermano Benny. Él había adoptado una interpretación de la Biblia de sembrar en su ministerio, y pedían de que usted sembrara en el ministerio de ellos para que así Dios les bendijera, y habían utilizado esos conceptos que vienen muy comunes de hermano Oral Roberts
y los utilizaban mucho en la cadena de televisión TVN y pedían muchas ofrendas. No sé si según ustedes se recuerdan de esas enseñanzas, más que todo en los canales de televisión en inglés. Y me sorprendió que el hermano Benny Hinn confesó de que él había estado mal en todo ese tiempo, y a él lo invitaban a que en los canales de televisión utilizaban mucho lo que llamaban telethons. No sé si ustedes se recuerdan, en ciertos periodos del año utilizaban para pedir dinero para el sostenimiento de esos ministerios. Y sí, estos ministerios ayudaron grandemente y el evangelio lo esparcieron, especialmente por medio de la televisión. Pero también resultaron muchos evangelistas en ese proceso, y la manera que estaban utilizando las ofrendas y diezmos también de la comunidad de fe no fue buen testimonio, ¿verdad? Hace un tiempo atrás uno de ellos estaba pidiendo que oraran para que Dios le diera un avión nuevo, ¿verdad? Y han hecho cosas así que usted sabe, no es la mejor manera de representar el evangelio, y han causado muchas críticas en la iglesia, ¿verdad? Y hay quienes, por diferentes maneras, ¿verdad? Pero lo que vamos a aprender en esta tarde es acerca de es la mayordomía, y es aprendiendo a dar, ¿verdad? Para el Señor. Y una de las cosas que es importante, que a mí me ha ayudado como creyente, cuando yo aprendí el concepto de que todo creyente es un administrador de Dios, y tenemos que dar cuenta y responsabilidad de todo lo que Dios nos da, no nada más nuestras finanzas, sino de nuestra familia, de cómo criamos a nuestros hijos, de nuestros talentos, de nuestras finanzas. Usted y yo somos administradores de lo que Dios nos da. Amén. En todo aspecto, aún de nuestra salud. ¿Sabía usted que somos administradores, verdad? En ocasiones vamos y visitamos al doctor y no nos da una buena noticia, ¿verdad? Y nos dice, mira, tienes que seguir cierta dieta. Y entonces, pues, yo soy administrador, ¿verdad? Y ya me han advertido lo que tengo que hacer, pues tengo que tomar precaución, ¿verdad? Y entonces, de esa misma manera, cada uno de nosotros somos administradores de lo que Dios nos dio. Y concerniente a la finanza, somos administradores, y en la Biblia Dios nos enseña por medio de su palabra que tenemos que dar. Amén. Y parte de ello es de que es la naturaleza de Dios de dar. Por eso Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio. Entonces, Dios quiere, y es la naturaleza de Dios, de que cada uno de nosotros demos, no nada más de nuestras finanzas, sino de nuestros frutos, de nuestros dones, de nuestro crecimiento. Tenemos que dar. Amén. Porque Dios nos bendice. Dios nos bendice, y de lo que Dios nos da, Dios nos pide que demos, y nos da como un propósito. Si Dios le ha dado un talento a usted, si Dios le ha dado finanzas a usted, si Dios le ha dado recursos, es para que usted pueda bendecir. Amén. No es para que yo me quede con ellos, sino que yo pueda bendecir. Para que yo pueda bendecir, yo pueda dar. Y esa es la naturaleza de Dios, ¿verdad? Entonces, como creyentes, conforme usted y yo crecemos en el evangelio, en conocimiento a la palabra de Dios, vamos a encontrar de que Dios va a bendecirlo a usted. Dios va a bendecir a sus hijos. Amén. Y todo es con el propósito de que usted y yo podamos dar, ¿verdad? Entonces, pero la clave no es de que, bueno, si ellos dan, administran o malgastan, lo que sea, sino que Dios nos ha llamado a cada uno de nosotros a dar. Y lo importante de todo eso es la actitud del corazón. Y eso es lo más importante que usted y yo tenemos que comprender. ¿Cómo está mi corazón? Y ¿cómo es mi actitud delante de Dios? Déjenme, vamos a Lucas capítulo 18 para que usted y yo veamos las actitudes que había durante el tiempo de Jesucristo para dar. En Lucas capítulo 18, donde bien nos habla acerca del versículo 11 y 12.
Dice, note bien, vamos a empezar desde el versículo 9. Lucas capítulo 18, versículo 19 dice: a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Una parábola es una pequeña ilustración para traer una enseñanza espiritual. Dice, dos hombres subieron al templo a orar. ¿Muy bien? Y dice, uno era fariseo y el otro publicano. No, los fariseos eran las personas que sabían la ley en el tiempo de bíblico. En otras palabras, se consideraban como un abogado. Ellos sabían la ley, ellos sabían el Torah. Y ellos se encargaban de que la gente cumpliera la ley. Eso era como quien dice un abogado, un juez que conoce la ley. Y entonces él le da una enseñanza y usa los personajes que estaban viviendo en ese tiempo. Solo le dice, dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo, que todo el mundo sabía quién era un fariseo. Y de ahí le dice, el otro era un publicano. Los publicanos eran judíos que trabajaban para el Imperio Romano, pero ellos se encargaban de colectar los impuestos. Lo único es de que todos los publicanos eran gente de dinero, y la razón era porque ellos tenían autoridad del Imperio Romano de cobrar los impuestos. Y lo que ellos hacían, usted sabe, agarraban un porcentaje, lo llevaban para los fondos del Imperio Romano, o el tesorero, la tesorería del Imperio Romano, pero cierta parte se quedaba en su bolsa. Ellos eran personas de recursos, pero eran las personas más detestadas de toda la comunidad hebrea, porque todo el mundo sabía de que eran ricos porque le robaban al pueblo. Y entonces ellos los consideraban las personas más crueles porque el Imperio Romano estaba oprimiendo al pueblo y les estaba quitando el dinero por medio de impuestos, y los ciertos hebreos que eran parte de ese grupo, aparte de que eran partícipes del robo de los romanos, ellos estaban enriqueciendo de ello. Entonces, cuando un judío mencionaba la palabra un publicano o republicano, ¿verdad? Lo veían de una manera aterrorizante, de una manera desagradable. Era la comunidad, eran los líderes más desagradables que había. Él dice, dos hombres subieron al templo a orar, no tenían lo espiritual allí. Uno era fariseo y el otro publicano. Y el fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esa manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres. Los otros hombres quería decir los publicanos, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Dice, mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mi pecador. Os digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla se enaltece. Entonces, note bien, es la actitud del corazón que en la comunidad hebrea, los publicanos eran los peores de los pecadores. Pero uno decía, yo no soy como este, y el otro que se consideraba pecador no estaba justificando, sino decía, no tenía que Dios tuviera misericordia de él, diciendo, sé propicio a mí. En otras palabras, ten misericordia. Y dice, cuando veía la oración, uno se iba en paz y el otro no. Entonces puede ver de que el fariseo daba, y todo el mundo sabía, ellos sabían la ley. Ellos ejercían la ley. Entonces, cuando se trata de administrar y de dar, no es lo que usted dé, sino es la actitud del corazón, que es muy importante. Vaya conmigo ahora a Hechos capítulo 5. Hay una historia muy común
muy conocida. Usted sabe de una pareja que vendieron cierta propiedad, ¿verdad? Y dice, estaban Ananías y Zafira, ¿verdad? Muchos creo que hemos leído esa historia. Dice, pero cierto hombre llamado Ananías con Zafira su mujer vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad, reteniéndola? No se te quedaba a ti, y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Y al oír esto, Ananías, estas palabras, cayó y expiró, y vino un gran temor sobre todos los que oyeron. Una enseñanza desafiante de que Dios le había puesto a alguien a que diera, y entonces estaban contristando al Espíritu Santo con la actitud. Yo no sé si usted en alguna ocasión Dios le ha puesto a que dé cierta ofrenda o ayuda a alguien y usted se ha resistido. No sé si a usted le ha pasado eso. Es bien incómodo cuando eso sucede. Cuando usted sabe que Dios le ha puesto que haga algo y usted no lo hace. Y entonces eso es lo importante del Espíritu Santo que nos guía, y todo es la actitud del corazón. Cuando estamos tratando de dar, es importante de comprender de que cada uno de nosotros somos administradores de lo que Dios nos da. Usted y yo somos administradores. Todo lo que usted y yo tenemos, sea $10, $100, $1000, tenga un carro, tenga una bicicleta, o ande en la guagua, como dicen en otros países, usted es administrador de todo lo que Dios le da. Amén. Y algo muy importante es que tenemos que ser agradecidos por lo que Dios le da. Amén. Sea poco, sea mucho, sea agradecido con lo que Dios le dé. Amén. Porque lo que yo he aprendido es de que entre más tiene usted, más queremos. Amén. Eso es por naturaleza, somos así. Usted ve un suéter, le gusta y lo compra, y al otro día va a caminar la mall y ve otro de otro color y dice, está bonito, me encantaría comprarlo también. Y lo compra, y ¿sabe qué? Así continúa. Al otro mes cambian el modelo, cambian los suéteres, el estilo, y ¿sabe qué? Nunca vamos a dejar, porque todo el tiempo va a haber algo más que queremos, y por naturaleza somos de esa manera, ¿verdad? Entonces es importante comprender de que la actitud del corazón es muy importante. Lo otro es, usted y yo somos administradores de lo que Dios nos da. Entonces, cuando usted y yo somos administradores y Dios es el centro de nuestras vidas, finanzas, etcétera, entonces Dios nos guía, Dios nos bendice, Dios nos guarda, Dios nos cuida, Dios se encarga de todo ello. Amén. Y esa es una de las bendiciones que es importante que usted y yo necesitamos experimentar. Amén. No es porque yo quiero que usted dé más, sino para que comprendamos y usted experimente lo que es tener la bendición de Dios, y para que usted experimente cuando Dios provee para lo que usted necesita, cuando Dios le cuida, cuando usted necesita que Dios lo cuide. Amén. He compartido con ustedes esto anteriormente, cuando empecé a venir a pastorear acá. Yo solo había estudiado, quería estudiar un poquito más de teología, y vino uno de los de la fundación acá en la comunidad y me dijo, Myron, ¿qué quieres? ¿Qué te puede ayudar a ti para ser mejor pastor? Y bueno, yo sabía que no me iba a dar un cheque, ¿verdad? En blanco. Pero dije, me encantaría estudiar un poco más. Y como a los 3, 4 años vino alguien y me invitó a dar una clase aquí. Que iban a dar una clase en la comunidad. Me invitaron y participé. Y de esa clase me dieron otra y otra. Y terminé varios años estudiando en el seminario ahí. Y Dios proveyó para todo eso. Amén. Dios proveyó para yo poder estudiar. Y como de esa manera he visto en cómo Dios ha proveído.
Amén. He visto cómo Dios ha protegido mi casa. He compartido con usted testimonio. Años atrás estaba en el basement cuando vivíamos en Holland y de repente yo estaba sentado y me llegó olor a algo quemado. Dije, qué extraño. Mi esposa no está acá, no está cocinando nada. Y me llegó el olor y subí arriba en el basement. Estaba yo en el basement y subí arriba a chequear y nada. Y cuando llegué al basement estaba más fuerte el olor y continué. Regresé a mi escritorio, estaba escribiendo algo en mi computadora. Y cuando veo para arriba, veo que humo estaba bajando, estaba saliendo del drop ceiling que le llaman. Y me aterroricé y destapé aquello y había un corto allí y estaba sucediendo en medio, arriba de mi cabeza donde yo estaba sentado. Si yo no hubiera estado ahí, se hubiera quemado mi casa porque hubiera continuado. Y es interesante cómo Dios cuida, ¿verdad? Entonces, mire yo pues jalé los alambres y todo, usted sabe, y mi casa tenía, los barrios, sabe de eso. Años atrás estas luces fluorescentes que había tenían una clase de aceite, ¿verdad? Y entonces vine yo, cuando la jalé, se abrió una de esas lámparas y se llenó de aceite en todo el basement. Y se ensució la alfombra. Entonces vine yo y dejé la alfombra. Bueno, yo no, nada más se ensució, pero yo estaba contento que no se me quemó mi casa. Y de ahí me dice una familiar, dice, mira, se te echó a perder la alfombra. Dice, ¿tú tienes aseguranza? Sí. ¿Por qué no la llamas? Dice, tal vez te pueda. Yo ni sabía, le llamé y le dije, ¿sabes qué? Se me ensució. Le expliqué lo que tomó lugar y dice, sí, nosotros cubrimos eso. ¿Sabe qué? Cambié todo, remodelé casi todo el basement con ese corto accidente que hubo ahí. Entonces digo yo, es interesante cómo Dios cuida, protege y provee a veces más de lo que uno se imagina, ¿verdad? Entonces eso es importante que usted y yo experimentemos de que Dios provee, Dios cuida, Dios le guía a usted. He conocido hermanos en la iglesia cuando han querido hacer inversiones y Dios les ha hablado a su corazón, y cuando están a punto de hacer esa inversión, Dios les ha hablado y se han retenido, y después de ser retenido al corto tiempo se dan cuenta de que si ellos hubieran continuado en esa inversión, les hubiera sido una pérdida. Y eso es lo lindo del Señor. Sobre la Biblia se habla un poco de diezmar. Usted sabe, un poco se habla de diezmar. El diezmar es el 10%, ¿verdad? Vamos a ver unos versículos. En el Viejo Testamento se habla un poco acerca que ese ha sido un tema que ha estado en la Biblia. Amén. Eso no es nuevo, lo puede ver desde Génesis. En Génesis capítulo 14 nos menciona cuando Abraham cuando él fue a rescatar, en Génesis capítulo 14, cuando Abraham fue a rescatar a Lot, y vino él, dice que cuando volvía de la derrota de Cadorlaomer y de los reyes que estaban, salió, dice, el rey de Sodoma a recibirlo en el valle de Sabe, que es el valle del rey. Solo bien, estoy leyendo Génesis capítulo 14 y dice, y el versículo 19 dice, y le bendijo diciendo, bendito sea Abraham, el Dios altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito el Dios del Altísimo, que entregó tus enemigos en tu mano. Dice, y le dio a Abraham los diezmos de todo. Abraham oró para que Dios lo liberara, ¿no?, de esa situación que estaba. Y cuando él ganó esa guerra, dice que regresó y no tenía, él ofreció diezmo de todo lo que tenía. Puede ver de que cuando Abraham dio eso, él dio con una actitud de agradecimiento. Dios había liberado a su sobrino, Dios lo había guardado, y él de esa guerra había adquirido un montón de riqueza, de tal manera que él dio de agradecimiento. Entonces, una de las actitudes que es importante es cuando usted y yo somos agradecidos con el Señor, no se nos es fácil, pero difícil de dar. Nosotros damos, amén, porque Dios nos ha bendecido. Y usted dirá, sí, mire, nada más, todas las mañanas que usted y yo nos levantamos y nos podemos ver al espejo y respirar, usted ya tiene un día bendecido. Usted dirá, no, es que mire el trabajo que hay. No, usted está respirando bien. Y déjeme decirle, en este año, ¿verdad que aprendimos la importancia del sistema respiratorio? Todos aquí tenemos máscara, ¿verdad? Por eso nos cuidamos.
porque la respiración es muy importante. Amén. Solo eso, Dios nos protege, nos cuida. En la mañana Él nos permite respirar. Entonces eso es muy importante. Amén. Vaya conmigo el mismo libro, en Génesis capítulo 28. Podemos ver cuando Jacob ofreció diezmo. Dice, él estaba pasando por una situación muy difícil. En Génesis capítulo 28, versículo 22, note bien, después de que Jacob huyó de su hermano que quería asesinar porque él le había robado la primogenitura. Y dice de que cuando estaba en los momentos difíciles, note bien, en Génesis 28:11, esta es la cama y la almohada que él tenía. Dice, bueno, el versículo 10. Dice, y salió pues Jacob de Beerseba y se fue a Aram, donde estaba el tío. Dice, y llegó a un cierto lugar y durmió allí porque ya el sol se había puesto. Dice, y tomó las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera y se acostó en aquel lugar. ¿Cuántos han utilizado una piedra de almohada? ¿Verdad que espero no? Pero le he mencionado en el pasado, especialmente ahora en esta etapa. Todos tenemos almohadas, ¿verdad? Y todos tenemos una almohada que escogemos, ¿verdad? La vez pasada mi esposa se casó, dice, estas almohadas ya no sirven, están muy duras, ¿verdad? Y las sacó y trajo unas de pluma, dijo que estaban mejor, más suaves. Ahora las y dije, wow, qué diferencia, ¿verdad? Las plumas, las almohadas viejas y las nuevas. Es decir, ahora estoy buscando nuevas almohadas. Las almohadas traen descanso. Note bien. Todos tenemos almohadas preferidas que nos ayudan a descansar. ¿Amén? Jacob no perdió nada más su almohada, él perdió todo, perdió el espacio en el hogar de su padre, salió corriendo porque le iba a matar a su hermano, de tal manera que durmió en el suelo y no pudo ni llevar su almohada, usó piedras. Cuando usted llega a ese nivel en la vida, ¿cuántos saben de que usted llegó a lo más bajo? Él llegó a lo más bajo. ¿Cuántos saben de que cuando alguien lo quiere matar a usted, y especialmente a su hermano, cuántos creen que usted llegó a un nivel un poquito bajo en su vida? No nada más de que usted tenga un enemigo, que alguien no lo quiere, no. Su hermano, que usted se crió, lo odia y lo quiere matar. De tal manera que él salió corriendo de su casa y durmió en el suelo. Y el pobre agarró unas piedras de almohada. En otras palabras, la vida no era la mejor de él. Pero en medio de ese dolor, de esa inseguridad, de esa incertidumbre, si usted lee más adelante, dice que Dios vino y ministró a su corazón. Dios ministró a su corazón de tal manera que dice que Dios habló a él y después de que Dios le administró, voy a leer el versículo 18, dice que tuvo un sueño, amén. Vamos a continuar leyendo esos versículos para que vean. Dice, después que se acostó, estoy leyendo el versículo 12, so I'm reading verse 12, dice, y soñó, y he aquí una escalera que estaba apoyada en la tierra y su extremo tocaba el cielo, y aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella, y he aquí Jehová estaba en lo alto de ella, en el cual dijo, yo soy Jehová tu Dios de Abraham, de tu padre y el Dios de Isaac, de la tierra que estás acostado, te daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra y se extenderá al occidente, al oriente, al norte, al sur y a todas las familias de la tierra. Note bien, y todas las familias de la tierra serán bendecidas en ti y en tu simiente. Y aquí yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres y volveré y te traeré a esta tierra porque no te dejaré hasta que yo haya hecho lo que te he dicho. Dice, despertó Jacob de su sueño y dijo, ciertamente Jehová está en su lugar y yo no lo sabía. Dice, tuve miedo y dije, cuán terrible es este lugar. No es otra cosa que casa del cielo y casa de Dios y puerta del cielo. Y se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera y la alzó
por señal y derramó aceite encima de ella y llamó el nombre de aquel lugar Betel, aunque Luz era el nombre de la ciudad primero. E hizo Jacob voto diciendo: si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje que voy, y me diere pan de comer y vestido para vestir, dice, y si volviera en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Y note bien, dice, y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me diere el diezmo apartaré para ti. Note bien, entonces parte de uno dar es agradecimiento. Cuando él no tenía ninguna esperanza, cuando su hermano lo quería matar, y cuando él está durmiendo en el suelo y no tiene su almohada y está una piedra, Dios viene y administra y le da una promesa de todo lo que él quería hacer. Y como resultado, él se despierta agradecido y es una promesa. Pero note bien algo importante, que en los tiempos bíblicos, cuando alguien hacía una promesa, la cumplía. Era la cultura. Ahora se nos hace fácil, ¿verdad?, decir sí a todo, ¿verdad? Y a veces no lo cumplimos, ¿verdad? Pero en esos tiempos, la cultura era la gente cumplía. Y desde ese entonces, note bien cómo él se levantó agradecido de la promesa de Dios, de lo que Dios le había prometido, de lo que Dios iba a hacer por su vida, cómo Dios iba a bendecirlo, a su familia. Había una promesa que Dios le dijo que iba a regresar, y como resultado a él no se le hizo difícil prometerle y decirle al Señor: de todo lo que tú me des, yo te voy a dar el 10% de la promesa que Dios. Entonces, cuando uno da de agradecimiento, amén, por lo que Dios ha hecho en cada una de nuestras vidas. Si va conmigo a Segunda de Crónicas, otros versículos que podemos leer acerca de lo que es de dar, que eso no era algo muy común entre el pueblo de Dios. En Segunda de Crónicas 31:14, Segunda de Crónicas 31:4, está hablando de Ezequías, el rey Ezequías, y dice: y mandó también al pueblo que habitara en Jerusalén y que diese la porción correspondiente a los sacerdotes y levitas, para que ellos se dedicasen a la ley de Jehová. So, vino el rey y recordó nuevamente, y estipularon que dieran los diezmos y ofrendas para que el pueblo, para que los sacerdotes y los levitas se dedicaran al pueblo a servir. So, note bien, dice, para que ellos se dedicasen a la ley de Jehová. So, ese era el propósito que daban, para que los levitas los sacerdotes pudieran dedicarse a ministrar. Ahora, cuando leemos nosotros la escritura, y incluso puede ir usted conmigo creo que es Malaquías, una escritura muy común, donde habla acerca de los diezmos y ofrendas, que leemos mucho en ocasiones para llamarle la atención a la congregación, ¿verdad? Cuando las personas a veces no están, los miembros no están cumpliendo con sus diezmos y ofrendas, ¿verdad? Entonces, se note bien, esta profecía fue escrita después de que el pueblo había regresado del exilio y habían construido los muros. Entonces, lo que había tomado lugar era de que cuando Nehemías reconstruyó los muros, ellos se comprometieron a dar sus diezmos y ofrendas para que se sostuviera el sacerdotado y los levitas. Y entonces, ¿qué es lo que sucedió al transcurso de los años? Se les olvidó su promesa, y como resultado dejaron de dar sus diezmos y ofrendas, y los sacerdotes y los levitas tuvieron que abandonar sus responsabilidades en el templo y se fueron a trabajar para sostener a su familia, y como resultado abandonaron el templo.
Y entonces Malaquías le llama la atención porque ellos habían hecho una promesa de que ellos iban a dar sus diezmos y ofrendas para sostener a los levitas y a los sacerdotes, y abandonaron. Y como resultado por eso es que esta escritura fue escrita, para llamarles la atención en aquel tiempo al pueblo de Dios, porque ellos habían abandonado la promesa que habían hecho y habían abandonado la ley de Jehová. Solo también en Malaquías, versículo 10 dice: traed todos los diezmos al alfolí, y hay alimento en mi casa. Dice: probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición que sobreabunde. Dice: reprenderé también de vosotros al devorador, no destruiré el fruto de la tierra, ni de vuestra vid en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos, y todas las naciones os dirán: bienaventurados, porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. Entonces, una de las cosas que yo he experimentado en mi vida es cómo Dios lo bendice, provee, lo cuida y suple las necesidades. Amén. Suple las necesidades que usted tiene. Y todos pasamos, yo lo he experimentado, todos pasamos por diferentes etapas en nuestra vida, en todo aspecto. Y todas esas etapas que usted y yo pasamos, siempre es para recordarnos de que Dios nos cuida y Dios provee. Hay veces cuando usted madura y usted aprende a confiar en el Señor, Dios suple sus necesidades, y probablemente las finanzas. Es una lección que ya hemos aprendido. Pero en ocasiones pasamos por situaciones en nuestras finanzas y es para que Dios nos enseñe de que Él provee y nos cuida. Y yo he experimentado eso, he compartido con ustedes hace como unos 25 años, cuando yo me moví para Springfield, Missouri. Y de acuerdo a mi plan, porque usted sabe, el desafío de nosotros es de que nos gusta tener seguridad, ¿verdad? Entonces, cuando yo me moví para ahí, trabajaba en una compañía y había pedido que me transfirieran a Springfield, Missouri, y ya tenía todo. Entonces dije yo, bueno, tengo un poquito de dinero en el banco, me voy para Springfield, Missouri, ya tengo un trabajo seguro, entonces todo está bien, encontré un lugar para vivir. Pero cuando llegué a Springfield, Missouri, no tenía trabajo. No me aceptaron, me quedé sin trabajo. Y usted sabe, cuando usted, por mucho dinero que tenga, se me acabó el dinero, ¿verdad? Y entonces tenía un acuerdo de vivir con mi compañero por 6 meses, y durante esos 6 meses no encontraba trabajo y no encontraba dónde vivir. Y usted sabe, de todas maneras, si no tiene dinero, pues ¿cómo usted va a encontrar dónde vivir? Y entonces, lo interesante que yo pude ver es de que se me empezaron a cerrar todas las puertas. Y me recuerdo que llegué a la frustración un día de decir: Señor, ¿será posible que me voy a regresar a California y decir tú no proveíste? Lo pensé así. Tú me trajiste acá, ¿será posible que voy a tener que irme de regreso y decir que Dios no proveyó acá y me tengo que ir para allá? Y fue todo mi inmadurez, mi falta de fe, confiando en que Dios provee. Y en la misma semana, cuando se cumplían los 6 meses, encontré un apartamento, encontré trabajo y encontré todo lo que yo necesitaba en la última semana. Esa fue una de las lecciones que yo aprendí de la fe, de que realmente Dios provee, Dios cuida. Dice: nunca he visto justo desamparado, ni su simiente que bendiga el Padre. ¿Sabe qué? Yo no terminé en la calle diciendo: Dios no proveyó, me ha abandonado. ¿Sabe lo que aprendí? Decirle: Señor, perdóname, porque realmente tú me amas, tú no me vas a abandonar. Y Él siempre provee. Entonces, en ocasiones nosotros pasamos por ciertas etapas en la fe, donde Dios nos está enseñando de que Él provee. Amén. El diezmo es algo que se mencionó por toda la Biblia. Vaya conmigo a Mateo capítulo 23, versículo 23. En los diezmos, las finanzas, se menciona
por toda la Biblia. Mateo 23, versículo 23, dice, entonces algunos dijeren, Mateo 23, versículo 23 dice, ay de vosotros, nuevamente, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el camino y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Entonces, nuevamente Jesucristo nos lleva a que el dar es una actitud del corazón. Por eso en Filipenses 2 dice, haya pues en vosotros el mismo sentir, la misma actitud que hubo también en Cristo. Cuando a él lo vinieron a arrestar, él dijo, ustedes no me quitan a mí la vida, yo se la doy, aquí yo estoy. Se dio. Entonces es la actitud que él tenía, que él dio, no nada más dio él de su vida, sino se entregó de todo por cada uno de nosotros. Entonces, si Dios se entregó por cada uno de nosotros, entonces es un desafío que nosotros tenemos, que también nosotros tenemos que entregarnos a Él. Amén. Entregarnos a Él. Amén. Y en ocasiones Dios llama a muchos de nosotros a servirle y a predicar el Evangelio. Uno de nuestros misioneros en nuestro concilio, Graham, es el apellido de él, dice que cuando él era niño, hicieron un servicio de misiones y él vieron que todos estaban dando misiones y él no tenía dinero. Y dice que cuando terminó el servicio tenían los, ¿cómo se llaman esas bolsas de ofrenda? Se me olvidó el nombre. ¿Cómo? ¿Oferatorio? ¿Cómo? Alfolí. Una buena palabra en español. Alfolí. Dice que lo dejaron allí y vino él. Después del servicio, cuando nadie lo estaba viendo, se paró. Hermana Vega tal vez se recuerda de su misionero Graham, era misionero a India, si no me equivoco. Se paró en el alfolí donde recibían las ofrendas y dijo, Señor, yo no tengo dinero, pero te doy mi vida y aquí estoy, está todo. Y Dios lo tomó en serio. Él llegó a ser uno de nuestros grandes misioneros de nuestro concilio que construyó hospitales en India. Algo impactante. Lo tenía, pero dijo, aquí está, te doy todo. Y se lo dio y Dios lo llamó al campo misionero. Fue uno de nuestros grandes misioneros de nuestro concilio y yo lo logré conocer. Si no me equivoco, probablemente él ya está con el Señor. Y si no está, probablemente está viviendo en Springfield, Missouri, pero es un testimonio grandísimo, ¿verdad? La Biblia está llena de enseñanzas de lo que es dar, pero puede ver que es el corazón. Vaya, ahora vamos de regreso ahora a Levíticos. El Levíticos está después de Éxodos, Levíticos está Génesis, Éxodos, Levíticos, ¿verdad? Capítulo 27. Capítulo 27. Versículo 30 al 32 dice, y el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra como del fruto de los árboles de Jehová, esta cosa dedicada a Jehová. Y si alguno quisiera rescatar algo del diezmo, añadirá quinta parte del precio de ello, dice, y todo diezmo de vaca, de ovejas y de todo lo que pasa bajo la vara, el diezmo será, note bien la palabra, consagrado. Eso está en Levíticos. Vaya al siguiente libro que está ahí en Deuteronomios. Está unos tres libros más adelante, en el capítulo 14. En el capítulo Deuteronomios, capítulo 14.
del versículo 22. Note bien que dice: indefectiblemente diezmarás todo producto del grano que rindiere tu campo cada año, y comerás delante de Jehová tu Dios en el lugar que escogiere para poner ahí el nombre. Dice: el diezmo de tu grano, de tu vino y de tu aceite, de tus primicias y de tus manadas y de tus ganados, para que aprendáis a temer a Jehová tu Dios todos los días. Todos los días. Note bien algo muy importante concerniente al diezmar. Vaya ahí incluso en Deuteronomio 16, el versículo 16 y 17. Dice, note bien, 3 veces cada año aparecerá todo varón tuyo delante de Jehová tu Dios en el lugar que escogiere, en la fiesta solemne de los panes sin levadura y las fiestas solemnes de las semanas y la fiesta solemne de tabernáculos, y ninguno se presentará delante de Jehová con manos vacías. Dice, y cada uno con la ofrenda de su mano conforme a la bendición que Jehová tu Dios te hubiere dado. Entonces, note bien la importancia que podemos ver de dar. Y lo otro también que Dios le permitió, y eso está en Deuteronomio capítulo 14, versículo 23, dice, comerás delante de Jehová tu Dios en el lugar que escogieres, dice, para mí, y allí su nombre. Dice, y el diezmo de tu grano y de tu vino, de tu aceite, de las primicias, de las manadas y de tus ganados, para que, no te bien la palabra, para que aprendas a temer a Jehová tu Dios todos los días. Y de ahí, si usted ve en Proverbios, capítulo 3, versículos 9 y 10, note bien que dice, en Proverbios, capítulo 3, versículos 9 y 10, dice, honra a Jehová con tus bienes, dice, y con tus primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lugares rebosarán de mosto. Entonces puede ver que Dios llamó al pueblo a que diera, y la razón que Él puso eso es porque recuérdese que el pueblo cuando estaba en Egipto eran pobres. ¿Cuántos saben que un esclavo es pobre? Ellos eran esclavos en Egipto. Cuando salieron de Egipto, Dios les dio una indicación y les dijo, vayan a todos los vecinos, y toda piedra preciosa que ellos tengan, pídansela. Y cuando cayó la última plaga, en la Biblia dice que fueron y recogieron todo eso. Cuando ellos salieron de Egipto, ellos salieron ricos. Y en la Biblia dice que cuando construyeron el tabernáculo, Moisés les dijo que trajeran oro y piedras preciosas, y trajeron tanto que dice que Moisés les tuvo que decir, lo siento, ya no necesitamos más, ya no traigan. ¿Saben por qué? Porque cuando salieron, ellos salieron ricos, porque Dios los bendijo. La razón que Dios había estipulado lo del diezmo es porque, note bien, quería que lo honraran. Dice, para que aprendas, Deuteronomios 14, 23 dice, para que aprendas a temer a Jehová tu Dios todos los días. Ese era el propósito, para aprender a temer a Jehová todos los días. Tengo ese estudio, le puedo dar una copia a los que por el tiempo dejen mencionarle 5 razones por qué es importante de usted dar a Dios y obedecerle. Número 1 es porque cuando usted le da a Dios, eso le permite a usted traer orden a sus finanzas. Amén. Usted puede decir la prioridad, Dios, mortgage, lo que sea, cualquier responsabilidad, y eso le permite a usted poner prioridad. Porque humanamente, usted sabe cómo, al menos yo, después yo,
Y de último yo, y de primero yo, ¿verdad? ¿Le pasa? Así somos, ¿verdad? Por humanos. Pero cuando usted aprende a dar al Señor, eso le ayuda a usted y a mí a traer orden a nuestras finanzas. Amén. Número 2, cuando usted y yo aprendemos a Dios, eso nos permite reconocer que Dios es el proveedor. Eso es el propósito. Dios es el proveedor. Esa es la otra razón. La número 1 me permite traer orden a mis finanzas. La número 2, eso me permite reconocer de que Dios es mi proveedor. Dice en el Salmo 24:1, de Jehová es la tierra, su plenitud, el mundo y los que habitan en él, porque él la fundó sobre los mares y la afirmó sobre los ríos. Todo es del Señor, hasta mi vida. Amén. Mire, esta agua que usted y yo consumimos, nosotros pagamos para que nos la traigan, pero ¿saben qué? Es de Dios, Él la provee. Es de Él la provee. El oxígeno que respiramos, Dios nos da el oxígeno, los pulmones. Entonces todo es del Señor. Entonces la razón de que yo doy es porque me ayuda y me permite traer orden a mis finanzas, me permite reconocer de que Dios es el proveedor. Número 3, el dar, eso nos ayuda a ser libres de temores y preocupaciones. Si Dios me ha proveído el carro que tengo, Dios me lo va a cuidar. Amén. Y Dios va a proveer para lo que necesito. Si Dios proveyó la casa donde usted vive, Dios va a proveer. Puedo tener esa confianza. Por eso es de que el dólar puede bajar. Haya un cheque de estímulo o no haya, Dios va a proveer. De una manera o otra, Dios va a proveer. Hay un testimonio de un hermano acá. Y usted sabe, no le tengo que decir el nombre. Su negocio de un día para otro se fue así con esto de la epidemia. Así se le fue. De un día para otro le cerraron completamente. ¿Y saben qué? De un día para otro levantó el negocio otra vez. Increíble cómo tomó lugar. De un día para el otro lo levantó así. Entonces, Dios es el que provee. En medio de cualquier circunstancia, Dios provee. Número 4, el dar a Dios nos ayuda a evitar el pecado del materialismo. Porque Dios da. Amén. Dice, mirad guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en abundancia de los bienes que posee. Eso me evita caer yo en el materialismo. Amén. Porque todo lo que yo tengo, yo soy administrador y yo doy porque Dios es el dueño de todo. Esa es la número 4. Amén. Y la número 5 es, el dar a Dios nos permite experimentar paz y gozo. La inversión más grande que yo tengo es el dar al Señor. Porque cuando yo doy, Él va a cuidar con lo poco que a mí, incluso Él nada más pide el 10% y ofrendas. Usted y yo nos quedamos con, haga de caso, el 80%. Él nos permite a cada uno de nosotros el experimentar paz y gozo. Vaya conmigo a Hechos capítulo 2 y con eso vamos a concluir. Hay muchos que se han quejado y han dicho, el dar, eso es del Viejo Testamento, que el dar, ya eso pasó. Pero note bien, en Hechos capítulo 2 nos da una enseñanza muy linda. Dice de que había nuevos convertidos. La iglesia había crecido abundantemente. Voy a leer del versículo versículo 43. Hechos 2:43 dice, y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Y todos los que habían creído estaban juntos y tenían todo en conjunto a las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y las repartían a todos según las necesidades de cada uno, y perseveraban unánimes cada día en el templo, partiendo el pan, dice, en las casas, y comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Noten bien, no tenían instrucción de diezmos, pero lo que estaban haciendo es vendían todas sus propiedades y ayudaban a todos.
¿Sabe por qué? Porque el dar es una actitud del corazón. Y cuando usted está agradecido, Dios le ha bendecido. No es difícil de dar. Muchas ocasiones, yo estoy que algunos de ustedes también, muchos de ustedes lo han hecho. Usted está tan agradecido y a veces usted da todo el dinero que usted tiene en su bolsillo. Amén. He conocido hermanos que en ocasiones me han dado testimonio y lo han hecho humildemente en secreto y han dado todo lo que tenían. Yo no estoy diciendo de que en ocasiones Dios nos desafía nuestra fe a que demos un poquito más, pero no es porque Dios tenga necesidad, sino es porque Dios quiere que crezcamos en la fe, para que reconozcamos de que todo lo que tenemos es de Él. Cuando tenemos una buena actitud y agradecimiento con el Señor, podemos dar de nuestro tiempo, dar de nuestros diezmos y ofrendas, dar de nuestros recursos, dar de nuestros talentos, porque ese es el corazón de Dios. Y si usted está siguiendo al Señor, está plantado, está creciendo, está dando fruto, usted tiene que dar. Amén. Usted tiene que dar, tiene que haber fruto. Tiene que haber fruto de alabanza, tiene que haber frutos del Espíritu, tiene que haber dones del Espíritu, tiene que bendecir sus finanzas. Usted da y usted da, porque usted está agradecido. Porque no lo ponemos de pie en esta tarde y adoremos con un canto más, lo bueno para dirigirte. Quiero vivir.
y lo dio. Y eso es lo que hizo la diferencia, lo que usted da. So que Dios nos ayude. Mi oración y mi deseo es de que usted y yo demos, amén, talentos, frutos, dones, recursos, finanzas, de que Dios le llene a cada uno de nosotros nuestras vidas, bolsillos, para poder dar, amén, porque eso es lo que va a hacer la diferencia. Padre, te damos gracias. Pedimos de que tú nos ayudes, Señor, a ser una comunidad que dé, porque esa es tu naturaleza y es tu llamado. Bendice a cada uno de mis hermanos, despierta nuestro entendimiento, aclara nuestras mentes, Señor, para ser una comunidad, una iglesia que dé de su tiempo, recursos, oración, para hacer una diferencia en el mundo. En el nombre de Jesús, amén. Que Dios le bendiga, que la paz de Dios sea con usted. No